el que alguien consuma es un síntoma. Es un síntoma nada más. ¿Por qué? Porque hay algo detrás de ese consumo siempre. Siempre hay un fondo. No llegan y se te meten al cuerpo, sino Claro. que hay algo interior en tus emociones y en algo que hacen que corras y que acciones hacia esas sustancias, ¿sí? Bueno, esto nos está dando una indicación, pues es un indicativo de que hay problemas en tu vida, ¿no? Y podríamos activar el propio sistema, no de seguridad nada más, sino de salud, para entonces identificar de manera individual o de manera grupal qué pasa con tu consumo, cómo te estás relacionando con esas sustancias que evidentemente pues ya no te está generando un beneficio a, pues a tu día a día o a tu vida, ¿no? Estamos acostumbradas a escuchar estos mensajes de las drogas son malas, destruyen. Y después darnos todo este mensaje de todo lo malo que va a generar la droga en nuestro cuerpo. Que no significa que sea mentira, que no sea cierto, Ujú. pero es solamente un pequeño fragmento de todo el panorama y está enfocado a asustarnos, ¿no? Exacto. Y entonces ahí viene este tema, ¿no? De cómo poder generar condiciones para la prevención de adicciones sin que sea basado en el castigo y en el te voy a asustar y te vas a poner bien mal, todo esto es bien negativo, y voltear a ver un poco esto de las habilidades para la vida, en donde podemos, ¿no?, tener estas dos pequeñas miradas, ¿no?, de los factores protectores y de los factores de riesgo. Desde tu experiencia, desde tu vivencia, ¿cómo es eso de habilitar un espacio seguro? ¿Cómo sabemos, sentimos que estamos en un espacio de confianza, de seguridad, para hablar y compartirnos? Ujú. Bueno, tanto en mi experiencia con los consultantes y también yo, porque pues yo también acudo con mi terapeuta. Yo también. Ajá, entonces puedo hablar de hacia mí y hacia lo que yo tengo experiencia con los consultantes, lo que viene siendo un espacio de confianza y más que nada de respeto y que las personas, tanto yo como los demás, pues que no sean juzgadas, criticadas, porque realmente en muchas ocasiones en nuestra vida, en nuestro alrededor, pues a lo mejor han sido así, ¿no? Entonces necesitamos un espacio seguro donde no seamos juzgados más que nada, con mucho respeto hacia la Claro. persona y hacia sus vivencias, a su historia de vida. Claro, Ujú. claro. Y sabes que justo esto que a bien mencionas, creo que nos va dando ya unas pistas para el tema del día de hoy, porque justamente cuando hablamos acerca de consumo de sustancias psicoactivas, de drogas, de adicciones, pues podría desde lejos haber mucho cuestionamiento y mucho juicio, ¿no? De cómo se te ocurre, cómo que andas consumiendo. Y claro que es un tema muy delicado de salud, pero es importante identificar que nosotras, nosotros no estamos ahí. Hay una historia de vida compleja, ¿no? Y para ir creando un acompañamiento, pues, pertinente, ¿no?, respetuoso, pues habría que escuchar poco a poco a las personas, ¿no? Sin juzgar y decir eso está mal, ¿no? Ujú, claro, así es. Fíjate que esto que comentas, eh, lo que vamos a hablar, pues he adquirido esa experiencia en mis trabajos anteriores, que ha sido de psicóloga en adicciones, en establecimiento residencial. Entonces ahí pues obviamente está cerca con las problemáticas que se suscitan con las personas. Entonces es muy importante en esta situación el tener un acompañamiento más que nada empático con las personas. Estamos acostumbradas a escuchar estos mensajes de las drogas son malas, destruyen. Y después darnos todo este mensaje de todo lo malo que va a generar la droga en nuestro cuerpo. Que no significa que sea mentira, que no sea cierto, Ujú. pero es solamente un pequeño fragmento de todo el panorama y está enfocado a asustarnos, ¿no? Exacto. Y entonces ahí viene este tema, ¿no? De cómo poder generar condiciones para la prevención de adicciones sin que sea basado en el castigo y en el te voy a asustar
y te vas a poner bien mal, todo esto es bien negativo, y voltear a ver un poco esto de las habilidades para la vida, en donde podemos, ¿no?, tener estas dos pequeñas miradas, ¿no?, de los factores protectores y de los factores de riesgo. Nada más a lo mejor recibimos esta información de que las drogas son malas, ¿sí? Y muchas veces minimizamos lo que viene siendo las drogas legales, Claro, sí, el tabaco, el alcohol, eso lo minimizamos mucho, pero también tiene un gran potencial para hacernos daño y sobre todo sí, para a las demás personas a nuestro alrededor. No nada más es decir que me hacen daño, sino también profundizar en el tema, el ver el por qué yo estoy consumiendo, ¿sí? Y no nada más es de que me digan, oye, pues eso que estás haciendo está mal, ¿sí? claro. Sino realmente el que una persona ya tenga un consumo o un abuso de sustancias, eso te habla muchísimo de que no es tanto el problema. Vamos a recordar que el que alguien consuma es un síntoma nada más. ¿Por qué? Porque hay algo detrás de ese consumo siempre, siempre hay un fondo. Y, y esto va desarrollando inclusive desde la niñez, ¿sí? Por conductas aprendidas, porque veo, pero bueno. Eso yo quiero recalcar, más que nada, que no es tanto el problema de la sustancia, porque la sustancia no te va a decir, oye, ven, consúmeme, aquí estoy. O sea, Claro, el consumo, la sustancia no tiene de alguna manera vida, sino que traes tú adentro para poder tener esa mirada hacia las sustancias y poderlas tomar y consumirlas, porque eso haces una acción. O sea, no llegan y se te meten al cuerpo, sino claro. que hay algo interior en tus emociones y en algo que hacen que corras y que acciones hacia esas sustancias, ¿sí? Porque nos permite justamente identificar todo lo que se va habilitando, posibilitando años antes de que las personas desde la infancia tengan contacto con las sustancias, ¿no? Y justamente se abre todo este panorama de no se trata de asustar y de castigar, sino se trata de ir habilitando, ¿no?, estas condiciones. Y un poco aquí podría evocar, para quienes nos estén escuchando, el programa que tuvimos con Patti Hernández sobre salud mental en la infancia y adolescencia, y también el programa que tuvimos hace tiempito con Adriana y con Dani sobre emociones, ¿no? Porque justo mucho de esto que tú vas mencionando pues tiene que ver con cómo vamos acompañando a esta persona en formación, ¿no?, desde su infancia y adolescencia, y cómo vamos creando este espacio para que cada persona pues podamos ir reconociendo, estoy enojado, estoy triste, ay, la otra persona se siente mal, ¿no? Como haber una pausa, ¿no? Y entonces se van creando justamente estas condiciones para que podamos tener pues una mayor independencia, ya bien lo mencionabas, ¿no? Esta autonomía. Justo es eso que estás mencionando. Muchas veces la- el gestionamiento de las emociones, el identificarlas, más que nada, y poner de alguna manera nombre a lo que estoy sintiendo sin poner máscaras, porque muchas Claro. veces estoy yo tal vez triste o estoy enojada, pero no se me permitió enojarme. Me enseñaron siempre a sonreír, a siempre... Y ahí voy con mi máscara de la felicidad o de la alegría, ¿verdad? Pero realmente cuando estoy enojada o inclusive cuando estoy de alguna manera quebrada, ¿no? O sea, triste. Entonces es importante tener esta parte del gestionamiento de emociones como tú lo comentas. Esto de las máscaras nos permite también tener una visión un tanto estructural de cómo son las sociedades, las ciudades en donde vivimos, y de cómo, a veces no es la intención, vaya, ¿no? Pero cómo muchas veces la escuela y el trabajo nos invitan a que, o nos invitan, o nos orillan, o nos empujan a que el cuerpo dé algo que no tiene, Claro. a que trabajemos jornadas súper largas, a que nos desvelemos, a que estemos en situaciones incómodas. Cada espacio laboral y académico es distinto, pero justamente ahí viene como esta promoción de ponte la máscara, usa esta máscara, y lo que hay de fondo es ignora tu cuerpo.
Claro. Ignora que estás cansada, ignora que te estás sintiendo incómodo, ignora que aquí hay violencia, ¿no? Y entonces justamente las sustancias psicoactivas nos brindan esa posibilidad de construir esa máscara, porque entonces si consumo estimulantes, pues me da para arriba, ¿no? Si consumo otras sustancias que me permiten en cierto momento ponerme creativo cuando en realidad lo que necesito es descanso porque estoy triste, Claro. ¿no? Se van generando ahí estas relaciones no adecuadas, no tan pertinentes. Y también un poco me gustaría colocar este otro ejemplo, ya bien lo decías tú, que muchas veces nos concentramos o vemos las drogas ilegales, ¿no? Ujú. Las drogas que están criminalizadas, pero también hay sustancias legales como lo es el tabaco y como lo es el alcohol, particularmente el alcohol. O sea, si hacemos un análisis de accidentes, violencia, daños a la salud, genera un daño tremendo, ¿no? Claro. Muchísimo más que varias drogas que están criminalizadas y las juntamos, pero también a mí me gusta invitar a que podamos ver todas las personas cómo nos relacionamos con el café y cómo nos relacionamos con el azúcar. Ajá. Porque ahí justo porque muchas veces podemos decir, no, ay, no, qué mal esta gente que consume drogas, ¿no? Exacto. Pero qué Sí. tal nuestro café de la mañana, que a mí me encanta tomar café, ¿no? Y qué tal Sí. estos momentos en donde consumimos un chorro de azúcar, que me encanta el azúcar también. Amén. Pero esas también son drogas, ¿no? Claro. Que nos dan este rush, ¿no? De energía Sí. cuando a veces quizá necesitamos un descanso, ¿no? Así es, así es. También hay un factor familiar, Ujú. ¿sí? En donde una característica de este factor viene siendo el estilo de crianza que tienen las personas, inclusive desde que las empiezan a tener, vamos a lo mismo, desde pequeños, ¿verdad? Y claro que un estilo de crianza favorable viene siendo el democrático, ¿sí? En donde los papás pueden ser firmes, pero también amorosos, donde dejan con supervisión eh, tomar decisiones a sus hijos, ¿sí? Entonces, este estilo de crianza ayuda muchísimo, es protector para la persona, ¿sí? Entonces, hay otra característica que viene siendo la comunicación asertiva. Ya. La comunicación en todos lados es súper importante, en cualquier aspecto de tu vida, familiar, laboral, social, todo, la comunicación. Entonces, las personas, esta parte quiere decir que se escuchan, no se oyen, ¿sí? Esto Ujú. es Sí. algo importantísimo porque muchas veces que el teléfono, que el juego, que la tele, sí, te estoy escuchando, dime. Pero no, realmente una comunicación asertiva más que nada es ser claros y directos, ser empáticos con la persona, escuchar y decirle así, oye, sí, dime, te estoy poniendo atención, mira, es interesante lo que tú me estás comentando, que la persona sienta que verdaderamente está siendo tomado en cuenta y más que nada que está siendo escuchado. Claro. Sí, eso es algo importantísimo y dentro de este factor protector de la familia, pues también vienen siendo los límites, pero unos límites firmes, ¿sí? En donde se manejan de alguna manera las responsabilidades, pero también consecuencias, porque si lo utilizamos como obligación y castigo, eso ya tiene como que otro fin. Entonces, la familia que pone límites firmes es porque hay responsabilidades y consecuencias, ¿sí? Sin llegar a la violencia, sin llegar a perjudicar al otro, ¿no? Sino que, bueno, mira, están las reglas y pues no las hiciste, bueno, entonces ahora no. Explicarles más que nada. Y que esos límites es importante que no se llegue a que sean ultimátums porque después nos agarran el Claro, jueguito claro, como claro. papás, ¿no? De que, y vas a ver si vas a hacer esto, ya no te voy a dejar salir. Y al último, ándale, mamá, déjame salir. No lo hizo, ándale, pues. Entonces ahí van a decir, al cabo de todos me deja mi mamá o mi papá. O mi figura de cuidado, ¿verdad? Más que nada. Esas son características. Hay muchas, pero son algunas de las que vienen siendo dentro del factor familiar protector. Oye, y un poco también pensando en estereotipos de género, porque me gusta sostener esta mirada, ¿qué es lo que tú has detectado que puede eh,
incrementar posibilidades de que tengamos un consumo problemático, ¿no? Ujú. Con respecto a estereotipos de género, ¿no? Por ejemplo, algo que yo he identificado Claro. en mi acompañamiento y muy de lo que ya hemos estado hablando del trabajo, es que hay cierta construcción, hay cierto patrón de hombres que se les enseña y se creen esto de que tengo que ser el gran proveedor y tengo que Claro. estar súper trabajando porque a partir de ahí me realizo y entonces tengo dinero y es lo único que puedo darle a mi familia, dinero, ¿no? Ujú. Y entonces justamente este estereotipo impide que puedan hacer pausas, que puedan descansar, que puedan pedir ayuda y se incrementa su consumo sobre todo de estimulantes como el cristal, por ejemplo, para producir más, ¿no? Sí. ¿Tú has detectado por ahí algún estereotipo de género, tanto en hombres como en mujeres, que puede incrementar el consumo problemático? De hecho, sí, lo que tú estás comentando, yo estoy totalmente de acuerdo, porque muchas veces al tener nosotros una crianza de alguna manera patriarcal, entonces muchas veces yo noto que las personas no son ellas. No son ellas, no pueden realizarse, la mujer no se puede realizar, el hombre nada más tiene estas características, como tú dices, es el Ujú. proveedor, es el pilar, no se deja derrumbar, no se permite en esta cuestión de las emociones. Entonces, tanto hombres como mujeres están dentro de este sistema, están muy, 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 muy cerquita de que haya una posibilidad, ¿no? De que de alguna manera consuman. Claro. Sí. Y justo me gustaría también traer a colación dos preguntas que me lanzaron por ahí en Instagram, que creo que nos puede remitir un poco ahí a cuestiones familiares. Bueno, una, que justo por acá me la apunté. Ajá. Es justamente una pregunta sobre el tema del control y las prohibiciones. ¿Cómo se previene el consumo en adolescentes sin uso de control, prohibiciones? ¿No? Y acá, bueno, tú me dices que has identificado, pero yo logro identificar dos cosas, ¿no? Sí, Como uno, como una visión así como de salud pública, es que la apuesta es a que el consumo de sustancias se retarde lo más posible. Como un poco pensando en que no podemos controlar todo. claro. Decir, bueno, al menos podemos hacer que el consumo pues no lo haga de adolescente, que lo haga de adulto. Entonces ya de ahí ya llevamos de gana, ¿no? Ujú. Pero un poco también me parece que esto de buscar prevenir el consumo de sustancias, sobre todo en adolescentes, nos lleva a conversaciones incómodas, porque si empezamos a tener ya el panorama que tú nos brindabas, ¿no? Del tema ahí de la crianza, la educación, los límites, de pronto puede haber ahí como mucho juego de poder, ¿no? Como dificultad ahí para entender y manejar enojos y desacuerdos. Y si aparte a las y los adolescentes les echamos mentiras, porque es un poco mentiras, ¿no? De las drogas son malas y te destruyen, y los adolescentes tienen acceso a y consumen sustancias y se siente rico la primera vez que consumo, pues entonces ya no nos van a tener confianza, ¿no? Y Ujú. entonces creo que ahí abiertamente es hablar acerca de las sustancias que hay alrededor, si hay consumo de sustancia en la familia, ¿no? Como creo Claro. que por ahí eso nos podría dar pistas de no nada más buscar el está mal, ¿no? Y te vamos a castigar, ¿no? Y las Sí, drogas destruyen, ¿no? Sino tener conversaciones abiertas e incómodas, ¿no? Bueno, ¿y qué pedo? claro, ¿Por qué mi tío consume, no? claro. ¿Qué onda con el abuelo, no? Que era alcohólico, yo qué sé, ¿no? No sé, ¿tú qué has identificado ahí con adolescentes? Sí, claro que sí. Es indispensable, es importante que haya mucha apertura, porque si hay apertura en la comunicación, como lo estaba diciendo yo ahorita, pues obviamente porque hay una buena comunicación, entonces existe la confianza. ¿Sí? En decir si estoy consumiendo, si me ofrecieron, pero dije que no. Entonces, realmente el que se diga que las sustancias son malas, pues ahí no nos dan mucha información, no entendemos. Aparte, los niños, adolescentes y los adultos, muchas de las veces cuando nos dicen que no, pues nada más se queda en un no. ¿Y por qué no? Ajá, Me da más ajá, curiosidad. exacto. Entonces, está bien decir que no, pero acompañado de una explicación, de un sustento, o sea, de dónde tú sacas esta información y que la persona se quede conforme, ¿no? Que se quede satisfecha y que esta información le deje al niño, a la niña, al adolescente, que les deje de alguna manera esa apertura de reflexión. Y vámonos ahí a adentrarnos a que también tienen
tienden a generar buenas decisiones. Ya, claro. ¿Sí? Claro que si les proporcionas una buena información, un sustento, sin regaño, sin señalamiento, sin nada. Sí puedes decir que no, pero Claro. acompañado de una explicación, eso es súper importante. Porque si a ti te dicen, como tú dijiste, de la noche a la mañana no, y tú, pues no, ¿qué? O ¿cómo? O sea, ¿qué hago? O yo no y tú sí. Ah, exactamente. Ese no, yo lo puedo tomar como yo quiera. Sí, pasa mucho de las veces. Entonces, es importante esa explicación y esa comunicación para que tengan esa apertura y esa confianza y más que nada, fíjate, esa honestidad con los demás y que sienta que al ser honesto con su familia o con la persona que le preguntó, pues entonces que va a recibir un apoyo, o Claro. sea, un apoyo y que obviamente que no sea juzgado. Porque como ya dijimos, las personas que tienen un consumo de sustancias no nada más es porque sí, ¿sí? Claro. Siempre hay un fondo, hay un dolor, hay cosas que evitas. ¿Por qué las evitas? Pues porque no sé cómo reaccionar ante esto que me duele. Claro. Entonces, el ser empáticos sin juzgar a los demás, entonces yo creo que eso abre un panorama muy amplio para que las personas puedan ser honestas primero con ellas mismas y luego para poder ser honestas con los demás. Me encanta esto que propones de la honestidad. Y, sabes, también había otra pregunta y me parece que por ahí esto de la honestidad tiene que ver con cómo nos presentamos y socializamos. Ujú. Me preguntaban, ¿qué tal consumir marihuana socialmente? Allá de vez en cuando, así nos ponían en el post, Ajá, ¿qué tanto afecta y en qué? ¿No? Y un ok. poco, bueno, tú nos vas diciendo, pero Ujú. algo yo que rescato es esta clave de socialmente, ¿no? O recreacionalmente, ¿no? Claro. Como el alcohol, ¿no? Y entonces ahí podríamos identificar, primero, pues que va a depender también de los territorios, ¿no? De, bueno, yo soy de Tijuana, cruzas a California o te vas a Las Vegas y tú vas como en cualquier tienda de conveniencia y Claro. sabes qué estás comprando, para qué, cómo, qué te va a generar, ¿no? Y puedes tú valorar, ay, tengo una reunión, voy a hacer esta actividad, como para un fin específico, Ujú, ¿no? No para todos ujú, los días, por ejemplo, ¿no? ujú. Sin embargo, ¿no? Creo que ahí también es importante valorar el tema de la edad, ¿no? Ah, claro. Obviamente lo que se Sí. recomienda y nos mencionan los estudios para cualquier sustancia, hasta para los refrescos y las bebidas azucaradas, ¿no? Que pues es hasta los 24, 25, 26 por ahí, ¿no? Ujú. Para pues, que no genere estas alteraciones. Y creo también que mucho tiene que ver con cuáles son las actividades de responsabilidades académicas, laborales, familiares que estamos o no dejando de hacer. Creo que eso es una clave, ¿no? Si yo socialmente planeo, consumo, veo, siento honestamente Claro. y sigo con mis actividades, pues Ujú. bueno, ahí puedo irlo manejando, ¿no? Sí. Tú qué agregas? Sí, fíjate que esto que están preguntando es importante que ya después de esta información entren a esa reflexión. Más que nada, para empezar hay que identificar en qué tipo de consumo estoy. Ujú, Para empezar, porque hay muchos, ¿verdad? claro. Pero vamos a hablar de tres. El primero, ¿sí? Es el uso. ¿Ok? Lo pruebo, ¿sí? A lo mejor no son un 12, a lo mejor es una cerveza, cuando voy a algo y me invitan o yo nada más me llevo una cervecita. Ah, otra, ok. Y otra, está bien, pero ahí yo no tengo consecuencias de ningún tipo. No tengo consecuencias en mi cuerpo, no tengo consecuencias sociales, no tengo consecuencias familiares. ¿Por qué? Pues porque nada más lo probé, de alguna manera a lo mejor busqué el saborcito, llego temprano a mi casa, no tengo problemas con en la calle cuando manejo, o también si estoy caminando, pues no, nadie me va a atropellar. Total de que nada más lo probé, pero no causó consecuencias en mis aspectos de mi vida. Hasta ahí se quedó. Nada más hice uso. Ahora, el segundo es el abuso. Es cuando no nada más fueron ya tres cervecitas y estoy hablando, estoy poniendo ejemplos de Sí, cervezas, sí, sí. pero estamos hablando ya de todas las sustancias, ¿verdad? No, ahora fue que si es de mis primeras veces y todavía no genero una tolerancia a la sustancia, entonces a lo mejor va a ser un 12, un 18, pero porque ya abusé de la sustancia y ahí sí voy a tener yo consecuencias
que llego en la madrugada, que tengo problemas, a lo mejor no quiero ir a la escuela por este síndrome de abstinencia que me da. Que no encuentro mi Es- celular, se me perdió, ¿dónde lo Exactamente. dejé? Ajá. Sí, así es. Y llegué tarde, ya sea que viva con mis papás y me regañan y están buscándome y todo eso. Ya estoy teniendo consecuencias. Entonces ahí es importante reflexionar en qué conducta estoy teniendo para obtener estos resultados, estos problemas. Ahora, el tercer tipo de consumo viene siendo la dependencia. Sí, aquí es donde la persona ya no sabe ni dónde empieza ni dónde termina su consumo, relaciona mucho las emociones, a lo mejor de inicio quiso de alguna manera consumir porque estaba triste o por algo, pero ahora por todo consume. Que porque nació la sobrina, que porque lo corrieron del trabajo, que porque cambió de escuela, que porque pasó el examen, que porque se va a ir de vacaciones, que porque cumpleaños alguien. O sea, por todo va a estar consumiendo y obviamente va a tener consecuencias en todos los aspectos de su vida. Existe la posibilidad de que pierda el trabajo, de que familiares y amistades se alejen. Ujú. Entonces, hay que reflexionar en qué tipo de consumo estoy, ¿sí? Porque muchas veces es decir, bueno, o sea, sí lo pruebo, pero pues de alguna manera soy funcional. Cumplo con mi trabajo, no dejo de hacer ejercicio, o tengo mis actividades diarias. Claro. Sí, no se presenta esta parte de la anedonia, ¿no? De que me da flojera todo, no, sino que hay que medir, hay que reflexionar y todo con eso que estamos comentando, ¿verdad? Vientos, vientos. Oye, pues gracias por justo darnos como este énfasis en el uso, abuso y dependencia. Y pues bueno, hacia el cierre de esta platiquita que se me ha pasado súper rápida, me gustaría que nos compartieras alguna recomendación final para las personas que nos escuchan, para su propio consumo, para educación, ¿no? Basada en Ujú. la prevención, no sé, algo que quisieras puntualizar a quienes nos escuchan. Sí, es importante porque acuérdense que la adicción es una enfermedad y tiene efecto dominó en alrededor de la persona. Esto también estamos hablando, como estuvimos hablando de la familia. Es importante que si los papás empiezan a detectar ciertas cosas en sus hijos, es importante que los atiendan en cuanto haya señales. Ajá. Y una persona que también ya está probando el consumo y todo, pues entonces que tenga esta parte de reflexión, de introspección y que se dé cuenta hasta qué tipo de consumo está. Y claro que se pueden hacer cosas nuevas, pero siempre y cuando la persona quiera. Claro. Siempre y cuando. Se dice mucho que una persona ya estando dentro del consumo para recuperarse o para tener un cambio de vida solamente necesita un proceso donde está siendo honesto y tiene mucha apertura y muchas ganas de trabajar y de conocerse, de conocer esa nueva persona y que descubra sus habilidades y que conozca todo lo bueno que tiene, ajá, trabajando en sus emociones, el perdón y a la familia. Con la familia, que niños pequeños, adolescentes y todo eso, es importante muchas veces la terapia familiar. Bien. Sí, la terapia familiar, eh, porque cambia mucho hasta la interacción dentro de la familia, pueden cambiar, pueden formar nuevos hábitos sanos, efectivamente. Entonces, sí es importante como que reconocer y en cuanto detectemos algo, es importante que lo trabajemos, Buenísimo, accionemos. buenísimo. Ajá. Me encanta justo este énfasis que hace sobre el tema familiar. Y pues bueno, ahí tenemos bastante para repensar. Muchísimas gracias, Jessy, por estar acá con nosotros y pues compartan, dialoguen un poco acerca de todo lo que hemos pues estado platicando por acá. Nos vemos el próximo martes y gracias por sintonizarnos acá en XEU. Saludos. Saludos.